Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, capaz para ustedes, o buenas noches, no sé. Eh, Llegamos a esta última clase del cuatrimestre en la que de a poquito tratamos de comprender cuál era la tarea docente de nosotros los profes de educación física, eh, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, y abordando también diversas formas de planificar o tratando de adentrarnos en una forma de planificar puntualmente el plan de clase. Para la clase de hoy vamos a tratar de integrar, de aunar, de unificar criterios en cuanto a todos los aspectos que fuimos desarrollando en el cuatrimestre. Como punto de partida, pienso que tenemos que pensar en niños y niñas, nuestros alumnos, nuestras alumnas, que sean protagonistas, de alguna manera, los protagonistas principales de sus propios aprendizajes. Es una frase que pareciera simple, que pareciera fácil de llevar adelante, pero por el contrario, es una frase y es una idea que implica muchos cambios en nuestras tareas, tanto de los docentes como de los futuros docentes. Sin duda, al momento de enseñar, nosotros los profes, eh, nos encontramos y se nos presentan un montón de situaciones para las que tal vez no estamos preparados o para las que tal vez nuestras vivencias no nos ayudaron a llevarlas adelante de la mejor manera. Me refiero a que hay tensiones en cuanto a nuestra manera de formarnos como docentes y nuestras vivencias, nuestras experiencias como alumnos en el área de educación física. Venimos acostumbrados, eh, por lo general, a una formación bastante reducida a lo corporal, a lo mecánico, a lo repetitivo. Y si bien como docentes o como futuros profes ustedes comprenden la necesidad de abordar y de incluir un cambio en nuestras prácticas, en las que seamos acompañantes, guías, facilitadores de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, convirtiéndolos a ellos en verdaderos protagonistas, al momento de llevar adelante nuestras propuestas, muchas veces prevalece más la forma en cómo nosotros eh, tuvimos o las formas en que nosotros nos enseñaron en el área que la manera en que nos estamos formando como docentes. Quiero decir con esto que si bien entendemos los conceptos fundamentales de la nueva mirada de la educación física, al momento de llevarla al patio, eh, ponemos de manifiesto muchas de nuestras vivencias como alumnos y volvemos a repetir esas prácticas, no de manera consciente, eh, pero evidentemente esta cuestión de lo repetitivo, de lo monótono, de lo estereotipado sigue muy vigente, sigue muy plasmada en las clases de los profes de educación física. Es así que al momento de poder planificar nuestras clases es que tenemos sin duda que reflexionar previamente y poder pararnos en este punto y en esta idea que entendemos que es la nueva educación física. Una educación física que tiene que ser coherente con las necesidades de los alumnos y alumnas, una educación física al menos
en las trayectorias escolares obligatorias, como son el nivel inicial y la escuela primaria, que no está orientada hacia el rendimiento, sino que está orientada hacia dotar a los niños y a los niños, a las alumnas y a los alumnos, de las competencias necesarias para desenvolverse en su vida cotidiana de una mejor manera, adoptando, por supuesto, la actividad física como estilo de vida, pero también teniendo las capacidades para poder adaptarse a nuevas situaciones de una manera inclusiva y fuertemente tendiente a que no se autoexcluyan de cualquier actividad a la que pueden llegar a acceder. En este marco es imprescindible entonces tratar de identificar cuáles son estos cambios propuestos y en qué lugar estamos con respecto a esos cambios. Sin duda, tradicionalmente la educación física se ha parado desde un paradigma reduccionista, simplista, lo que denominamos habitualmente el paradigma de la simplicidad, en el que había dos conceptos muy importantes, siempre hablando de la educación física: el cuerpo como entidad orgánica y el movimiento como producto motor de este cuerpo, visto como una máquina, si se quiere. Por lo tanto, este cuerpo era atendido en función de esa visión, atendido en el sentido de proveerle de las capacidades motoras, físicas, pertinentes para determinadas tareas, ¿sí? A partir de ahí, los modelos en los modelos de enseñanza que más habitualmente se basaban o se utilizaban para esta educación física tradicional eran los modelos conducidos, los modelos analíticos, los modelos donde se desmenuzaba el movimiento, los modelos donde el profe tenía el protagonismo dentro de las clases y el saber dentro de las clases. Por lo tanto, había como una dinámica de la causa y el efecto, es decir, a partir de determinado muestreo o actividad propuesta por el docente, los alumnos deberían aprender. Esto era plasmado, por supuesto, en clases tradicionales, con estructuras repetitivas, impuestas, en este caso por el profe de educación física a sus alumnos, ¿sí? La repetición era la manera más correcta de poder adoptar o aprender determinados gestos técnicos, por ejemplo. Del otro lado, el hacia dónde vamos o hacia dónde nos estamos formando, nos paramos dentro de otro paradigma, el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad nos muestra una educación física mucho más adecuada a los contextos donde se desarrolla. Una educación física que está atravesada por innumerables factores culturales, tradicionales, factores que tienen que ver con las necesidades propias de los alumnos, tantos que el aprendizaje ya no es visto como una situación lineal de causa y efecto, sino como una sucesiva aproximación de conceptos que posteriormente van a desencadenar otros. Y se ampara, básicamente, en contraposición con estos conceptos de cuerpo y movimiento, en dos conceptos mucho más amplios y abarcativos, que son el de la corporeidad y el de la motricidad. Corporeidad vista desde lo que somos, básicamente, ya que implica que nuestro ser corporal es parte constitutiva de nuestro ser, y esta motricidad que es la expresión desde el ámbito motor de nuestra corporeidad. Son conceptos mucho más amplios
que este concepto de cuerpo reducido a una máquina. Obviamente que dentro de este paradigma de la complejidad y desde estos conceptos desearíamos modelos de enseñanza mucho más amplios, donde el sujeto realmente sea el constructor de esos aprendizajes. Modelos de enseñanza parados, obviamente, desde el constructivismo, basados en aprendizajes previos, siempre aproximados a los contextos culturales y locales donde se van a desenvolver las clases, y teniendo en cuenta básicamente las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Dentro de cómo plasmamos en nuestras clases estos conceptos, desearíamos poder incluir en nuestras clases esto del poder comprender la razón del hacer desde lo motor. ¿Por qué vamos a proceder desde lo motor de determinada manera? La comprensión tiene mucho que ver en darle significado y sentido a nuestro movimiento y a nuestra motricidad. Por supuesto el hacer, porque la educación física implica movimiento, implica desenvolverse en un espacio a partir de su motricidad. No estamos planteando una educación física teórica, al contrario, pero amparándose dentro de la motricidad personal y propia de cada uno, poder hacer desde ese lugar. Cuando me refiero al hacer, me refiero al movimiento en sí dentro de nuestras clases. Y también una propuesta del poder reflexionar en nuestras clases, el por qué realizamos determinadas cosas. Obviamente que estas estructuras tienen que ser trabajadas y procesadas por los docentes y por los futuros docentes. No es fácil pararse en ese lugar. No es fácil adoptar propuestas de enseñanza tan amplias y tan variadas y tan abiertas cuando a nosotros nos enseñaron de otra manera. Nuestras vivencias como alumnos dentro del área de educación física fueron otras. Por eso seguramente estamos en este lugar, en esta franja del medio, en el que estamos en un proceso de cambio. Y los procesos de cambio son largos, pero tienen que ser sostenidos por personas que aborden ese cambio como una necesidad. Si no, no va a haber manera de cambiar esta educación física repetitiva, monótona, estereotipada, hacia una educación física desde la comprensión, desde el movimiento placentero, desde el movimiento bien hecho, pero con una razón de ser. Y sobre todo hacia comprender que la educación física es parte constitutiva del sistema educativo porque tiene que dotar a las personas de una libertad motriz necesaria para poder acceder a innumerables propuestas en el futuro. Nosotros somos los responsables finales de componer esta alfabetización motora que va a lograr en el futuro adultos comprometidos con su cuerpo, aceptando su cuerpo y aceptando su propia motricidad. Como les decía, este proceso de cambio solamente puede ser plasmado si nuestras prácticas, nuestras maneras de dar la clase van cambiando. Si nuestras estructuras preconcebidas y por las que nosotros aprendimos no son trasladadas a nuestros alumnos, sino que nos paramos en otro lugar para poder desarrollar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sin lugar a dudas, ese espacio son las clases. Son la puesta en práctica de todas estas ideas que pueden parecer muy lindas, muy bonitas, pero que nos cuesta tanto bajar al patio. En esta estructura de clase que nosotros proponemos, partimos desde una concepción central en la que el sujeto sea este protagonista tan necesario en sus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, la selección de contenidos de nuestras planificaciones, ya no tanto del plan de clase, sino de nuestras propuestas mucho más globales y más grandes,
tienen que ser seleccionados a partir de las necesidades de nuestros alumnos y alumnas, entendiendo cuál es el contexto cultural y ambiental en el cual se desarrollan. Por eso una buena selección de contenidos con respecto a un grupo determinado va a asegurar muy firmemente que la práctica sea exitosa. Sin lugar a dudas, uno de los componentes fundamentales también de nuestras planificaciones son los propósitos docentes. Propósitos docentes vistos desde nuestras intenciones. ¿Qué es lo que queremos hacer con respecto a nuestro proceso de enseñanza? Estos propósitos claramente tienen que ser definidos de una manera amplia, no abordándolos desde una perspectiva reduccionista, sino tratando de ser muy claros en cuáles son sus finalidades o las finalidades nuestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y formando parte de una secuencia didáctica. Esto va a asegurar que una clase no sea una isla con respecto a la próxima ni con respecto a la anterior. Nuestros propósitos van a marcar nuestra idea general en determinado grupo o contenidos en particular, pero también nos van a tener que acercar hacia esa propuesta mucho más global en la que tenemos que dejar plasmado qué alumno deseamos. Y si hablamos de alumno y alumnas, tenemos que observar y construir para nuestras clases también aprendizajes deseados, y cuando hablo de aprendizajes deseados estoy hablando de objetivos, que se orienten hacia una vivencia amplia de experiencias motoras, hacia la exploración, hacia el descubrimiento, hacia la construcción de saberes significativos, y no hacia cuestiones repetitivas, estereotipadas, en las que básicamente seguimos trasladando estos viejos modelos. Y el punto central, obviamente, de nuestras clases van a ser las actividades que tienen que ser variadas, tienen que ser actividades en las que los alumnos y alumnas puedan ser realmente los protagonistas de las mismas y no aspectos descolgados, poco significativos para ellos. Y donde la reflexión, vuelvo a insistir sobre este punto, sea parte constitutiva de nuestras clases. A partir del poder hacer, de los procedimientos, de los actos motores, de todas nuestras propuestas de movimiento, tenemos que darnos el tiempo para hablar y para reflexionar con nuestros niños y con nuestras niñas. Y esto obviamente tiene que ser abordado desde metodologías abiertas. No hay otra manera de hacerlo. Si pretendemos que nuestros alumnos puedan vivenciar, experimentar, descubrir y construir, no podemos hacerlo desde metodologías cerradas y estructuradas en la que el que tiene el saber y el poder es el docente. Tenemos que lograr abrir nuestras clases, lograr abrir nuestras cabezas en el sentido de perderle el miedo a las propuestas en las que los alumnos realmente sean los protagonistas. Obviamente, esto implica en muchos factores perder el control, perder el poder que tiene el docente, perder esta estructura ordenada en la que fuimos concebidos en nuestras clases, para pasar a una estructura en la que aparentemente los aprendizajes se van dando de manera poco ortodoxa, pero que en el fondo, si logramos llegar a plasmarlo, nuestros alumnos realmente van a encontrarle el significado a lo que hacen. Estas propuestas de clase tienen que ser, sin duda, abiertas, y no solamente abiertas en el sentido de nuestras metodologías, sino en el perderle el miedo, vuelvo a repetir, perderle el miedo a observar una clase que aparentemente no esté tan ordenada. El orden no es sinónimo de aprendizaje. Al contrario, muchas veces el orden es igual a estructuras preconcebidas en las que volvemos a repetir y repetir y repetir sin un significado propio. Puede parecer bastante complejo esta situación, pero es en el camino en el que tratamos de abordar
todo este proceso en el primer cuatrimestre. Propuestas abiertas, propuestas reflexivas, propuestas considerando las necesidades de nuestros alumnos. También en este proceso que fuimos llevando adelante durante este primer cuatrimestre, pudimos empezar a adentrarnos en los diseños curriculares de la provincia de Neuquén, los cuales sin duda van en el sentido de lo que mencionamos anteriormente. Los diseños curriculares actuales, vigentes, nos orientan hacia una estructura de organización bastante más compleja de la que nosotros suponemos. ¿Por qué? Porque plantea tres ejes fundamentales: la disponibilidad corporal de los niños y niñas con respecto a sí mismos, con respecto al medio ambiente, al natural y a los demás ambientes donde se pueden desenvolver, y a esta disponibilidad corporal que tienen en relación con los demás. Estos tres ejes sirven para organizar de alguna manera los contenidos, pero el diseño curricular lo menciona claramente. Están totalmente relacionados unos con otros en el sentido de poder proporcionar propuestas de aprendizaje complejas, ricas y variadas. Obviamente hace falta organizar los contenidos, no estoy diciendo que en cada clase vamos a hacer cosas diferentes, no. Pero desde esta mirada, el protagonista principal de las clases pasa a ser el alumno y el docente pasa a ser un facilitador, el guía, el acompañante, a partir, por supuesto, de las intervenciones didácticas adecuadas. Intervenciones didácticas que tienen que orientar hacia la construcción propia a cada alumno y a cada alumna. La propuesta que hace el diseño curricular es una propuesta que está totalmente contextualizada con el lugar donde se va a desenvolver. Es totalmente permeable, permite incorporar contenidos y cosas propias de la cultura de cada espacio, y permite, por otro lado, poder abordar dos aspectos fundamentales que son el enfoque saludable, eje transversal de contenidos, y la educación sexual integral, tan necesaria en esta cuestión de la diversidad y el respeto del otro. En nuestro proceso también fuimos abordando diferentes ejes de contenidos para poder profundizar y conocer cómo se van desarrollando los mismos en las diferentes edades, y sobre todo tratando de ser certeros al momento de realizar los abordajes didácticos correspondientes de cada uno. En principio, el hecho de poder desmenuzar estos contenidos hace que los comprendamos de mejor manera y que podamos profundizar en cada uno de ellos. Pero tenemos que ser conscientes que están presentes en los diseños curriculares en estos diferentes ejes que propone la currícula. Por eso, dentro del primer eje que presenta la currícula, que es la disponibilidad corporal en relación consigo mismo, de los bebés, de los niños y las niñas, están presentes todos los contenidos que corresponden al esquema corporal, todos los contenidos que corresponden a la capacidad perceptiva, todos los contenidos que corresponden a la habilidad motora, tres grupos de contenidos que abordamos en bastante profundidad, pero también están presentes otros, como las habilidades acuáticas, como las capacidades condicionales, como las cualidades motrices, la coordinación y el equilibrio. Contenidos estos que seguramente vamos a profundizar y abordar en el segundo cuatrimestre. Sin duda que la organización curricular hace que todo este grupo de contenidos que nosotros fuimos profundizando estén íntimamente relacionados unos con otros. Por eso, en el segundo eje, que es la disponibilidad corporal en relación con los demás, encontramos todo lo que son las prácticas lúdicas, los juegos, esta relación social que se puede abordar a partir de las prácticas jugadas.
todo lo que nosotros abordamos como juegos motores están en este eje en particular, la disponibilidad corporal en relación con los demás. Juegos amplios, juegos variados, juegos orientados obviamente a la edad correspondiente para lo cual los vamos a incluir en nuestras propuestas de clase, pero también toma todo este hecho de las prácticas expresivas, creativas, emergentes de los contextos culturales. Este eje en particular ubica todas estas prácticas motoras, lúdicas, en el contacto con el otro. Y sin duda, el hecho de poder plasmarlas en el juego hace que sean muy significativas y que estas relaciones sociales que se evidencian tan fuertemente en los juegos sean uno de los aspectos fundamentales que toca la currícula. Y para finalizar, en el tercer eje que presenta el diseño curricular, que son todo lo que es la disponibilidad motora en relación con el ambiente, sea este natural, urbano o cualquier tipo de ambiente, se ubicarían todos los contenidos que nosotros conocemos tradicionalmente como de vida en la naturaleza. Los campamentos, los pernoctes, las permanencias y excursiones a determinado lugar, bicicleteadas, caminatas, todo lo que son los hechos de cocina rústica, nudos, desplazamientos, menciona inclusive desplazamientos en la nieve, en medios acuáticos. Bueno, es una propuesta muy amplia, la cual tiene que ser abordada por los profes, obviamente, vuelvo a repetirlo, de acuerdo a la edad para la cual nosotros vamos a realizar las propuestas, pero la currícula lo toma con mucha fuerza y lo presenta como uno de los ejes a los cuales los profes nos tenemos que dedicar dentro del nivel inicial y el nivel primario. Dentro de este recorrido que nosotros hicimos, abordamos en profundidad 4 grupos de contenidos que están presentes en la currícula. Ya tratamos de ubicarlos en qué lugar de la currícula están. Y me refiero puntualmente a lo que es el esquema corporal, la capacidad perceptiva, la habilidad motora y el juego motor. Sin duda, a partir del conocimiento en profundidad de cada uno de estos ejes, podemos ser certeros y precisos en nuestras propuestas de clase. Por eso les voy a dejar 2 o 3 imágenes en las que hay una suerte de línea de tiempo y cuáles serían nuestras tareas principales con respecto a estos ejes de contenidos tan importantes y prioritarios. En ninguna propuesta de clase de nivel inicial y de nivel primario pueden faltar ninguno de estos 4 ejes. Los del esquema corporal, los de la capacidad perceptiva, los de la habilidad motora y los del juego motor. Sin duda que todo es tendiente a que progresivamente la edad de los alumnos aumenta, estos contenidos o estos grupos de contenidos que en principio se van presentando de manera aislada, logran empezar a integrarse de una manera más significativa y esta integración obviamente se va a lograr en las situaciones de juego que vamos presentando a cada uno de nuestros grupos. Para no ser repetitivo no voy a profundizar en cada uno de estos abordajes según la edad, pero ustedes lo van a tener a disposición en las imágenes dentro de la clase. Es básicamente lo que vinimos trabajando sobre cada uno de estos contenidos a modo muy resumido, pero que sin duda nos ubica en esta suerte de edad, en esta suerte de progresión cronológica de cómo los contenidos se pueden ir desarrollando. Hay que tener siempre la visión muy amplia de cómo podemos presentarlos en nuestras clases, pero también muy certera y precisa al momento de no equivocarnos con respecto a los requerimientos, a las características y a las necesidades de nuestros alumnos, ¿sí? El conocer los contenidos en profundidad va a hacer que nuestras clases realmente sean las adecuadas de acuerdo a la edad a las cuales están destinadas. Para finalizar, les quiero comentar
algunos aspectos constitutivos del trabajo práctico evaluativo número 2. El mismo va a estar como PDF en el lugar correspondiente de la clase en la plataforma, pero vamos a tratar de explicar algunos aspectos constitutivos para que queden medianamente claros. El objetivo principal, si bien no se menciona en el mismo, de este trabajo práctico es que ustedes puedan integrar todos los contenidos abordados en el primer cuatrimestre, puedan identificar claramente cuál es nuestra tarea docente con respecto a estos diversos grupos de contenidos que fuimos desarrollando en cada una de las edades, y que además puedan elaborar propuestas de clase. Por eso tiene básicamente 3 consignas. La primera es, a partir de todos estos contenidos que nosotros fuimos abordando, y acá entra un factor fundamental en la cuestión de todo lo que ustedes consideren que tienen que incluir en esta consigna número 1, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque básicamente es una red conceptual tratando de interrelacionar, sin explicar cada uno, pero sí estableciendo las relaciones básicas entre cada uno de estos contenidos o cosas que fuimos, o temas que fuimos abordando en el primer cuatrimestre. Temas como la complejidad, como la corporeidad, como la motricidad, como el constructivismo, como los modelos tradicionales e integrales de la clase de educación física, como los diferentes aspectos de planificación que fuimos trabajando, como también aspectos constitutivos del diseño curricular, cómo va presentando los contenidos y estos grupos de contenidos que fuimos abordando en profundidad. Tiene que ser una red conceptual simple, estableciendo relaciones básicas entre cada uno de estos temas, pero que los va a llevar a tratar de pensar en cómo desde un lugar donde nos vamos a parar como profes, podemos ir avanzando en propuestas más abiertas y aproximadas y próximas, a nuestros alumnos y alumnas. Con respecto a la consigna número 2, la misma trabaja puntualmente, o van a tener que trabajar puntualmente sobre estos grupos de contenidos que nosotros profundizamos, que son el esquema corporal, la capacidad perceptiva, la habilidad motora y el juego motor, tratando de identificar de una manera resumida, simple. Recuerden que no por mucho escribir o incluir, muchas veces somos más claros, sino con las palabras precisas, muchas veces decimos cosas mucho más adecuadas. Bueno, pero la tarea básicamente es, a partir de estos 4 grupos de contenidos, lograr identificar cuál es nuestra tarea docente dependiendo de la edad a la que hagamos referencia. En el nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de la escuela primaria. Es algo que básicamente en nuestras propuestas de clase lo fuimos abordando. De ahí pueden obtener mucho material para poder construir este cuadrito de doble entrada. Y con respecto a la tercera consigna, van a tratar de construir planes de clase. Son básicamente 6 planes de clase en los que ustedes ya pueden volver a utilizar los ya elaborados. ¿Por qué? Porque son 2 planes de clase para esquema corporal, 2 planes de clase para capacidad perceptiva y 2 planes de clase para habilidad motora. Con respecto a esquema corporal y capacidad perceptiva, ustedes ya tienen uno hecho, por lo tanto deberían hacer uno más, tratando de, obviamente, que entre el primero y el segundo haya una secuencia didáctica coherente. Y el de habilidad motora, bueno, van a tener que construir y elaborar los dos. Obviamente cada grupo de contenidos va a tener su propósito diferente, pero que tiene que ser abarcativo de estas 2 clases. Las 2 clases de habilidad motora tendrán el mismo propósito, las 2 clases de capacidad perceptiva tendrán el mismo, y las 2 clases de esquema corporal tendrán el mismo propósito. Sí, vamos a lograr la significatividad en cada clase a partir de los objetivos de aprendizaje, que tienen que ser diferenciales de acuerdo a los contenidos abordados en cada una de ellas.
Utilicen como base este diseño de plan de clase que ya trabajamos. Tienen que incluir todos los componentes del plan de clase, desde el eje de contenidos, abordados desde el diseño curricular, los contenidos seleccionados desde el diseño curricular, los propósitos, objetivos y, por supuesto, las actividades. En este punto les quiero comentar que si bien vamos a estar en un receso, la idea es que ustedes puedan trabajar de este trabajo práctico evaluativo número 2 en grupos de 3 o de 4, les menciono yo en el PDF, pero sin duda si tienen que recurrir a mí por cualquier duda, lo pueden hacer por medio del grupo o por medio de la plataforma o mandándome un mail. Yo estoy siempre abierto a poder ayudarlos o a evacuarle dudas con respecto a la elaboración de este trabajo. Bueno, les dejo un saludo, no duden en consultar lo que tengan que consultar y nos estamos viendo en la próxima clase. Un saludo.